ir a la escritura, hermanos. Estaremos hablando de unas escrituras muy conocidas de nosotros y más que todo para los principiantes. Esto sería para los principiantes, pero siempre digo así, se han fijado, pero siempre Dios nos da algo a nosotros, los que estamos ya avanzaditos. Así que estaremos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, y también iremos a la escritura de Génesis 18:1. Mi tema en esta noche, la aparición del gran Jehová. La aparición del gran Jehová. Ese es el tema de esta noche. Como siempre, dándoles la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen, hermanos? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a Génesis. Génesis 18, verso 1. ¿Lo tienen, hermano? Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Una vez más lo leo. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia. Y en esta ocasión, Señor, es para que tú bendigas la palabra que ha sido hablada y también, Señor, que bendiga los corazones que van a escuchar, Señor. Como también, Señor, el corazón que va a hablar. Te ruego, Señor, que sea una especial bendición en esta noche y que nosotros, Señor, podamos tener un avivamiento más en nuestros corazones, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? No sé si ustedes se han fijado en esta escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La palabra descender, me estaba fijando en la palabra descender y también me estaba fijando en la palabra aparecer. Fíjese, si usted ve, dice descender en Tesalonicenses 4:16 y en el 18:1 dice aparecer. Y estaba viendo aquí en las palabras que usa el griego para explicar eso. Fíjese qué tremendo cómo está esto. Por esa razón es que el mundo se ha confundido. Por esa razón es que el mundo no entiende. Porque, hermano, esto está en secreto. Esto ha sido dado en una forma secreta a su pueblo. Fíjese, a su pueblo que realmente, hermanos, es un pueblo muy peculiar. Es un pueblo muy diferente. Es un pueblo que no es conocido fácilmente. Aún entre nosotros está aquella pregunta, ¿seremos o no seremos? Aún cuando nosotros hemos recibido esta gran porción. Fíjese, mi tema que le he llamado la aparición, porque si usted observa ahí en el 18, dice que Jehová le apareció. Y entonces esa palabra, tengo escrito aquí, fíjese, la palabra aparecer en el idioma o en el griego, fíjese, es Ra-A. Se escribe así, Ra-A, con un apóstrofe. Entonces, esa palabra ya traducida, el significado compuesto de esa palabra, Ra-A, quizás la voy a anotar por si alguien quiere verla. Fíjese, en el sentido compuesto, si no me equivoco es así, en el sentido compuesto de en el significado, mejor dicho, de esta palabra, fíjese, significa hacerse visible o presentarse, hacerse visible o presentarse. Pero si usted observa toda la secuencia que trae la conversación, o mejor dicho, las manifestaciones que viene haciendo
Dios con Abraham. Acuérdense que Abraham es un tipo del creyente, es un tipo de la iglesia en su proceso. Entonces, vemos que cuando Él viene y se hace visible, anteriormente Él no estaba haciendo visible a Abraham, sino que Él estaba apareciendo en visiones. ¿Me entiendes? Pero cuando ya llega al 18, que dice apareció, entonces la palabra significa hacerse visible o presentarse. En otras palabras, entonces Abraham sí lo podía ver ya a ese Dios que le estaba apareciendo en visiones. ¿Me entiendes? Ya casi el mismo proceso o la misma forma en la cual Dios ha obrado con nosotros, o mejor dicho, a nivel general con la iglesia. Si usted observa, Dios de alguna manera se dio a conocer a Lutero, de alguna otra manera se dio a conocer a Wesley, de alguna otra manera se dio a conocer a pentecostales, pero al final de los pentecostales, cuando la edad pentecostal muere, entonces aparece el gran Jehová. Es exactamente el mismo proceso que lleva en Génesis. Entonces me llamó mucho la atención porque, bueno, tengo dos extractos aquí, que el profeta dice que la palabra que cayó en el día de Pentecostés era Dios mismo, allá con la restauración de los dones en 1906. En 1906 aparece el Espíritu Santo, se riega, fíjese, sobre este pueblo, y sabemos que fue aún el líder de ese pueblo, era un morenito, ¿me entiende? Y dice, y se sabe que fue tuerto, o sea, no tenía un ojo. Entonces Dios se aparece, ese gran Jehová, haciendo su aparición, o mejor dicho, manifestándose, viene y restaura los dones, fíjese. Entonces, pero el mundo ahí donde fue confundido, o el mundo fue quizás ahí donde ellos no pudieron ver que Dios, el siguiente paso que Dios iba a hacer, es que Él se iba a hacer en una forma visible, así como fue con Abraham. Primeramente viene ahí de una manera, fíjese, quizás hemos visto las iglesias cómo funcionan, pero ya cuando aparece el gran Jehová, ya la cosa es diferente, es más real para nosotros. Entonces, eso no está tan fácil de poder verlo, de poder entenderlo o de creerlo. Pero por la Escritura voy a ver si Dios me ayuda para poder presentárselo. Pero en primer lugar quiero leer estos extractos, estos dos, que habla en la unión invisible de la novia y en eventos modernos son aclarados por profecía. El profeta de Dios dice que la palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará para este día. Observe lo que está diciendo. Alguien dice, hermano, pues yo estoy alejado de eso, hermano. Pues hermano, si usted no está involucrado en esto, pues usted esto le va a parecer, pues, ¿y de qué me está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? Acuérdate que no son palabras mías, hermano. Son palabras del profeta. Dice, la palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará para este día. Entonces, el problema con la gente, fíjese que ha podido ver un poquito el mensaje, es que piensa que eso fue aprobado por Dios, Pentecostés, y fue aprobado por Dios. Fue una manera que Dios se manifestó, pero ahora ya no está siendo aprobado. Entonces la gente quiere traer eso para el grupo de nosotros. ¿Me entiendes? Y la gente quiere hacer lo que hizo la edad pentecostal. Pero la Escritura no está diciendo que nosotros vamos a traer restauración de dones. La Escritura está diciendo que ese gran Jehová aparece. ¿Pero de qué manera aparece? Aparece en una forma humana. ¿Me entiendes? Dice el mensajero que estaba ahí tomando leche. Fíjese. Tomando leche, ese gran Dios que había estado manifestado en una forma, digamos, de visión, ahora estaba presente ahí y tomándose un vaso de leche. ¿Qué nos estaba mostrando a nosotros la Escritura? Por esa razón yo estoy leyendo aquí que dice el mismo Señor o el Señor mismo. O sea, que está diciendo que el mismo de Génesis 18:1 está, fíjese, viniendo o apareciendo en el tiempo del fin. Entonces dice él, la palabra, fíjese, dice la palabra no funcionará para este día. Funcionó para allá.
Si usted podía brincar, si usted podía saltar, si usted podía hablar en lengua, si usted podía gritar, si usted podía reír, si usted podía correr, eso estaba bien, ¿me entiende? Pero eso era ya. Ahora ya no funciona. Porque se ha tratado de hacerse y realmente viene a ser una cosa como impostor. Se viene a constituir en una cosa falsa. ¿Por qué razón, hermano? Porque no viene a ser una realidad. Fíjese, eso no va a traer, hermano, ningún beneficio. Posiblemente usted se siente un poco bien, o la gente, mejor dicho, porque aquí no se da eso. Pero vamos a decir, la gente quizá posiblemente se sienta un poco relajado, pero eso no va a funcionar, dice el profeta. Entonces estamos hablando, hermano, de que nosotros no podemos traer esto, fíjese, Pentecostés para nuestros grupos que siguen al profeta de Dios, no podemos traer a Pentecostés. No, señor, eso fue para Pentecostés, esto es para la novia, la ida al hogar de la novia. Nosotros tenemos algo diferente. Hermano, el problema es que la gente viene y empieza a estudiar este mensaje y no entiende. ¿Me entiende? No entiende, está leyendo los mensajes, está leyendo la Biblia, pero no entiende. ¿Pero por qué será que no entiende? Hermano, como decía el canto ahí, por alguna razón yo tengo que ser llamado a esto porque Dios está viendo algo en mí. ¿Y qué es lo que está viendo? Que la misma palabra que fue escrita en la Biblia, la misma palabra que ha sido revelada y que está siendo revelada, es la misma palabra que yo tengo adentro. Entonces, ¿cómo me puedo confundir? Pero ¿por qué será que hay mucha gente que piensa que es igual que Pentecostés? ¿Me entiende? Que se va a la iglesia un rato, se emociona y llora y si es posible siente algo bien bonito, pero ya después, ¿me entiende? Vuelve al mundo. Esto no es así. Porque esto es una realidad de que ese gran Rey de Reyes, ese gran Jehová de los ejércitos, ha venido en carne humana. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Hermano, cuando nosotros veamos eso por la Escritura, porque la situación, hermano, que si no lo vemos por la Escritura, nosotros nada más estamos repitiendo, como dicen vulgarmente, como un perico. ¿Me entiendes? Repitiendo lo que aquel dice. Entonces dice él, sigue diciendo, los pentecostales representaron eso. Otra vez dice, nosotros estamos en la edad de la novia, como la palabra de Noé no funcionará en los días de Moisés, como la ley de Moisés no funcionará en el día de Pablo. Él trató de decirles a ellos, ustedes están muertos a eso y no pueden tener eso. ¿Me entiende qué es lo que sucede? Nosotros pensamos que eso va a avivar la iglesia. La gente piensa, no, pues un poquito de bulla, un poquito de tambor, ¿me entiende? Un poquito de esto, se siente la presencia del Señor. Ya le voy a decir lo que es la presencia del Señor. Entonces la gente está equivocada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está trayendo una edad para el presente. Y ya el profeta nos dijo, la edad de la novia. No estamos viviendo en una edad pentecostal, estamos viviendo ya en otra edad. ¿Ven? Nosotros no estamos viviendo en una edad metodista. Estamos viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí en la edad de la novia, llamando fuera la iglesia y juntándola para el rapto. Esa es la edad en la que ahora estamos viviendo. En mi sincera opinión, dice el profeta, en mi sincera opinión, esa es exactamente la verdad. Entonces usted se ancla en eso, hermano. Ahora veamos qué pasó. ¿Qué pasó con Abraham? Tipo del creyente verdadero. Abraham está representando, si usted se siente un creyente verdadero, Abraham lo está representando a usted. Fíjese. Ahora dice, porque el Señor mismo, fíjese, el Señor mismo, con voz de mando, fíjese, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el mundo? ¿Lo vio el mundo? ¿No lo vio? O mucha gente lo está poniendo para el futuro. Fíjese cómo dice el mensajero en el mensaje a Abraham. Ahora quiero que se fijen. Entonces, cuando este ángel descendió, Dios mismo. Entonces, yo me quedo ahí pensando, bueno, entonces, ¿por qué razón la gente no ha podido entender Apocalipsis 10:1? Porque Apocalipsis 10:1 dice,
y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Ahí estaba Dios mismo descendiendo. ¿Y qué traía? ¿Qué traía? Yo tengo escrito aquí que el ángel descendió, fíjese. ¿Y qué es lo que trajo? Lo que trajo con Abraham fue revelar el secreto de Sara. ¿Qué es lo que trajo este ángel hoy en el tiempo del fin? Revelar el secreto de la iglesia. Podía pararse en las multitudes y poder revelar los secretos de la gente. Hermano, eso está bien vindicado, eso está bien claro, hermano. Entonces nosotros digo, ¿por qué razón es que nosotros a veces, bueno, estoy hablando así generalmente, usted solo examínese, ¿me entiende? Entonces dice, secretos del corazón al descender este ángel y a revelar el libro para nosotros. Pero si nosotros leyéramos Génesis, se da cuenta todo lo que pasó ahí. Por ejemplo, tengo aquí algo, fíjese. Si usted se fija, ¿qué es lo que hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? Inmediatamente, ¿qué hizo? ¿Qué se puso a hacer Sara? A trabajar en la cocina. Ay, Señor, eso sí me da, no sé, me llamó la atención eso porque, hermano, voy a hablar, como digo, estoy hablando generalmente, hermano. Hay mujeres aún dentro de este mensaje, que hay personas del mensaje que lo visitan y no hacen comida para ellos. Entonces ahí tengo otra escritura parece que está no sé si está en Judas, no me recuerdo, donde dice de que hay personas que recibieron ángeles sin darse cuenta. Usted no sabe si le está dando de comer a un ángel, hermano. Usted piensa que Sara sabía que le estaba dando de comer a un ángel. Sara no sabía, pero ¿qué si hubiera sido de esas mujeres, hermano, que no les interesa? ¿Me entiende? Pero fíjese cómo dice el mensajero. Ahora quiero que se fijen, entonces cuando este ángel descendió, Dios mismo, se fijaron, Abraham habló con Dios en un cuerpo físico, que tenía polvo sobre su ropa, que comió la carne de un becerro, que bebió leche de vaca, comió un poco de pan de maíz que Sara le había cocinado. Digo, ¿por qué me detengo ahí, hermano? Esto es una ayuda para todas las hermanas. A todas las hermanas que puedan escuchar este mensaje. Usted haga el trabajo que le corresponde. Usted no se ponga a pensar, no, hombre, este solo a pedir ha venido. Como tenía cierta persona, no menciono nombre, pero decía, no, hombre, si yo cómo le voy a dar mi comida a si no tengo ni para mí. Hermano, ¿no se da cuenta que le puede estar dando un plato de comida a Dios? Hermano, y aún si es del mensaje, imagínese, hermano, si es un hombre del mensaje, ¿usted no está seguro que es Dios? ¿Me entiende? Tiene que ser Dios, hermano. Así que dice él que Sara le había cocinado. Dios mismo. ¿Qué hizo él? Él sabía que él había de encarnarse en un tiempo futuro. Entonces, hermano, por esa razón fue. Pero se ha fijado que a veces, hablando siempre del mismo tema de la cocina, aún las esposas ni quieren prepararle comida a su esposo. ¿Qué pasaría en este cuadro? ¿Qué pasaría con este cuadro? Dice, no, pues ahí cocinate tú, ahí tenés hay bastante comida para que la hagas tú. Hermano, imagine qué tremendo es eso, hermano. No, al detenerme digo, no, hombre, ¿qué hubiera pasado con esta mujer si hubiera sido una de esas? Hermano, hubiera sido terrible, hermano. O sea, no estuviera Sara como princesa, sino que estuviera como la mujer de Lot. ¿Me entiende? Ya en el infierno. Entonces Dios mismo dice, él sabía que él había de encarnarse en un tiempo futuro. Entonces el profeta nos está diciendo que este Génesis 18 estaba mostrando que él se iba a encarnar en el tiempo futuro. Y sabemos que lo hizo primeramente en Jesús y después lo hizo en el profeta. Porque él mismo lo va a decir, él mismo lo dice después. Fíjese, ahora aquí tengo escrito, dice, ahora habita, dice el profeta, ahora habita en carne santificada. Dios, ese gran Dios que apareció a Abraham, ahora habita en carne santificada. Quiere decir, hermano, que de nuevo para la esposa, si el hombre que tiene es carne santificada, allí está Dios. Quiere decir que cuando esta mujer le está dando de comer a su esposo, le está dando de comer a Dios. Quizás eso está un poquito
No está tan fácil de creerlo, pero eso es el mensaje, hermano. Así que dice aquí, fíjese. Entonces, hermano, esta aparición que él tuvo, estaba hablando ¿de qué? Del futuro. Por esa razón que está diciendo el Señor mismo. Porque de nuevo aparece. Porque aquí la palabra, fíjese, aparecer, significa hacerse visible o presentarse. Y en la otra palabra, fíjese, y hay otra palabra también para hacerse visible, que es, dice, fanero, esa es la palabra griega. Claro, nosotros no estamos aprendiendo griego, no queremos aprender griego, no estamos así, diciendo eso para aprender, sino para que nosotros veamos, fíjese, que está aquí, vamos a ver, está así. Así es la palabra, fíjese, es otra palabra que significa casi lo mismo. Significa hacerse visible, también hacer visible, pero significa una cosita más, fíjese. Y estoy leyendo eso porque tengo otra escritura más que no la he leído, pero se la voy a dar al final, fíjese. Que quiere decir hacerse visible, donde dice se manifieste, cuando vea la palabra usted, como por ejemplo cuando dice, bueno, leamos esa. Lucas. Lucas 17:30, una escritura muy conocida, Lucas 17:30. Vamos a unir esas tres escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:16, Génesis 18:1 y Lucas 17:30. Esas son escrituras para presentar la aparición del gran Dios Jehová hoy en el tiempo del fin. Usted puede agarrar esas tres escrituras. Tenemos en Lucas 17:30, fíjese, usted sabe que está hablando que como los días de Abraham, así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces dice en el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí tenemos la palabra manifestarse. O sea, el profeta o el Hijo del Hombre sabemos que es Jesucristo. Fíjese, porque él fue el profeta de los profetas. Entonces está diciendo que como ese día va a ser cuando se manifieste. Entonces esa palabra, fíjese, esa palabra significa paneró o faneró, no sé cómo se pronuncia. Dice hacer visible, pero hay algo bien bonito, que dice el otro significado que tiene la palabra es dar a conocer por enseñanza. Dar a conocer por enseñanza. Dar a conocer por enseñanza. Quiere decir que usted viene y conoce al Hijo del Hombre, ¿por qué? Por una enseñanza. Eso es lo que significa esa palabra. Fíjese. No sé, como le digo, cómo se pronuncia. Entonces, fíjese qué hermoso está eso, porque la misma palabra aparición, fíjese, quiere decir hacerse visible, pero no dice que se está haciendo visible o dándose a conocer, fíjese, para traer una enseñanza. No dice así, pero ya en esta palabra voy a buscar otra palabrita aquí. Creo que está, hermano, permítame, en Primera de Juan. Para que usted vea, hermano, la palabra esa manifestarse. Esta sería manifestar. O sea que nosotros, hermanos, realmente lo que tenemos, fíjese, es algo real, algo verdadero, tanto en la escritura como ya en lo físico, ya en el acontecimiento o en el cumplimiento. Entonces tenemos ahí la escritura esa, la otra es Primera de Juan, dije. (2:28). Fíjese en el 27 de qué está hablando. Fíjese, en el 27 el apóstol Juan está hablando de la unción. Está hablando de la unción que la novia ha recibido. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, quiere decir que hubo un personaje que trajo una unción. Dice, permanece en vosotros. Ese es el problema, que no permanece en la gente, hermano. ¿Me entiende? No permanece en la gente. La unción, posiblemente usted agarra a una persona y comienza a hablarle, y esa unción como que la hace ver algo. Pero cuando usted deja de hablar con esa persona, la persona vuelve a su mundo.
y la unción no permaneció en la persona. Entonces dice, hablando de la unción de nuestro Señor Jesucristo. Y esa unción, hermano, no es la unción de allá de Pentecostés, porque hoy es otra edad. Porque es que ese es el problema, la gente piensa que es la misma unción de las otras iglesias. Hay gente que me dice a mí, hay gente que dice, no, pues fíjese que yo conozco una persona que es cristiana. Hermano, si yo los únicos cristianos que conozco son los del mensaje. Allá afuera no hay ya cristianos. ¿Por qué? Porque la única unción correcta es la del mensaje. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Yo no voy a ir, hermano, a un seminario a que me enseñe. Yo no voy a ir a un sacerdote que me enseñe. ¿Por qué razón? Porque dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir permanecer? Imagínense que yo les dijera, permanezcamos aquí. Aquí nos vamos a quedar. Permanecer, quedarse aquí. Pero ¿qué es lo que sucede con las personas? No permanece esa unción, o sea, ese ambiente, ¿me entiendes? Ese sentimiento no permanece porque nosotros nos metemos en otra unción. Pero el apóstol nos está diciendo que permanezcamos en él. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ahí está la palabra otra vez. ¿Qué palabra se usó ahí? Esa fanero. Esa fue la palabra que se usó ahí en el griego. ¿Qué quiere decir, hermano? Dar a conocer por enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, permaneced en él para que cuando venga la enseñanza, tengamos confianza. Hermano, porque si usted no tiene la enseñanza, ¿cómo va a agarrar confianza? Para que en su venida, aquí está otra palabra, aquí donde mucha gente se confundió. Mucha gente, hermano, esta palabra tiene varios significados. Y en el griego tenemos una que se usa, que es esta, parousia. Eso ya otras veces yo lo he hablado. Y eso quiere decir presencia. Eso no quiere decir venida que viene el Señor Jesucristo ahí. No, es la presencia del Señor. Eso es lo que significa ahí, la presencia de Él. Entonces dice, para que en su presencia no nos alejemos de Él avergonzados. Se fija que usted no puede aplicar la palabra venida. No la puede aplicar porque no cuadra aquí. Porque ¿cómo, hermano, cómo usted en la venida del Señor Jesucristo, usted va a salir avergonzado? No puede, pero en la presencia de Él sí, porque usted le puede discernir sus fechorías. Y usted va a salir avergonzado. Entonces, por esa razón está diciendo, parousia es la palabra ahí de venida. Entonces, mire qué hermoso está esta escritura. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se dé la enseñanza tengamos confianza, para que en su presencia no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? ¿Y qué dice el 29, hermano? Si sabéis que Él es justo. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a pensar? O usted va a llegar a pensar que Jesucristo no es justo. ¿Pensaría usted? No, pues, o sea, tengo que saber que Jesucristo es justo. Hermano, si todo el mundo sabe que Él es justo. Sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando, hermano, está hablando de el ministerio. En este hombre que se está dando a conocer el gran Jehová. Porque está diciendo, si sabéis que Él es justo, no vamos a seguir a un hombre, hermano, que no sea justificado. ¿Por qué seguimos a William Branham? Porque él ha sido justificado, santificado y bautizado en el Espíritu y llegado a perfección. Por esa razón nosotros lo seguimos. No vamos a seguir, como dicen, a un medio ahí, ¿me entienden? Hechizo. Así que vamos a continuar aquí, dice, es extraño, dice que esos hombres, hablando de Génesis 18, fíjese, es extraño que esos hombres estuvieran comiendo. Estaban vestidos con ropa común y corriente.
Hermanos, no andaban ahí vestidos con esas grandes túnicas, hermano, con esos sombreros que se ponen. ¿No se fijaron que se ponen unos sombreros, unas grandes túnicas así? Hermano, y ahí haciendo un montón de ritos. Hermano, sí, el gran Dios no anduvo con esa cosa ahí con Abraham. No, pues y ahí que trajo esos inciensos y toda esa cosa. No, hermano. Fíjate como dice el profeta. Dice, ropa común y corriente. O sea que si el Señor Jesucristo viniera aquí a pararse a este púlpito, ¿de qué forma estaría vestido? Hermano, estaría vestido como yo estoy vestido. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no va a venir mostrando algo en la ropa, sino que sería conforme está el tiempo. Pero estos hombres no, se ponen esas grandes túnicas, caminan, usted sabe hasta la cara que hacen, y cómo caminan, y la cosa que hacen, hermano, y la música que ponen, y toda esa situación, y la gente, no, hombre, solo con eso apantallan a cualquiera, hermano. Estaba leyendo ahí en Jeremías 51, cómo es que ha envenenado el mundo entero esta gran Babilonia, con esos ritos y con esa cosa, hermano. Y la gente piensa que eso es lo de Dios. Pero el profeta nos está enseñando que ellos estaban vestidos con ropa común y corriente, con polvo sobre su ropa, comiendo carne, bebiendo leche, y uno de ellos era Dios mismo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando usted lee Génesis 18, usted sabe que era Dios apareciendo ahí. Dios mostrando, hablando con su siervo, fíjese, Abraham. Entonces dice, Abraham le llamó Señor. Si usted observa, vamos a ver, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor. ¿Se fija? Como dijo Señor. Entonces el profeta no está equivocado. Dice, Abraham le llamó Señor. Dice, con letras mayúsculas. Elohim, el gran Jehová. El gran Jehová Dios, fíjese, apareciéndole a este hombre. ¿Qué tenía de especial Abraham? Hermano, ya un hombre viejo ya. ¿Por qué lo escogió viejo? Hermano, imagine que hubiera escogido un joven. Hubiera dicho, no, pues si un jovencito, ¿cómo no va a tener hijos? Pero escogió un viejo para mostrarle al mundo que Dios hace proezas. ¿Me entiende? Por eso es que a veces las cosas vienen y uno dice, ¿por qué serán las cosas así? Dios sabe lo que está haciendo, hermano. He aquí estaba el Señor mismo en la forma de hombre, comiendo y bebiendo con él. Dijo Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Hermano, este es otro detalle. Si usted se fija, ¿quién sabía que Sara ya no se llamaba Sarai? Solo Abraham sabía. Y cuando habló Abraham con su esposa, le dijo, el Señor te cambió tu nombre. Te puso Sara. Y yo sé que tú ya no te llamas Sarai, ahora te llamas Sara. Pero eso solo ellos dos lo sabían. Pero de repente, hermano, aparecen estos 3 hombres y uno de ellos le dice, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Hermano, hermano, eso es para confirmar que era Dios mismo, hermano. ¿Cómo podía saber estos hombres que venían de ahí, de la nada aparecieron y estos hombres eran ¿cómo se llama? No conocían nada de la vida de Abraham ni de Sara. ¿Y cómo es que llega? ¿Y por qué no le dijo Sara ahí? ¿Me entiendes? Entonces, ese es otro detalle. Fíjese que el profeta de Dios nos está mostrando. Porque nosotros, hermanos, leemos los mensajes, pero no nos fijamos. Hoy hablaba con el hermano Alejandro y le decía, hermano, es que nosotros debemos de aprender también a oír. Porque a veces no podemos oír, no podemos leer. Entonces dice, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? No Sarai, dice el profeta. Respondióle
está ahí en la tienda detrás de ti. Él sabía que estaba allí. Pero él, ¿por qué le preguntó? Porque quería darle a conocer que él era el mismo que le había cambiado el nombre. El mismo que le había cambiado el nombre estaba ahí. ¿Cómo no iba a saber que se llamaba Sara? Si él mismo se lo había cambiado. Pero claro, en la forma que se lo cambió no fue en forma, cuando él llegó a visitarlo, no lo visitó en forma física. En esta ocasión es en forma física. Ahora dice él, ese gran Jehová parado ahí en esa teofanía, comiendo carne, fíjese aquí donde muchos se confunden, porque Dios no estaba parado en teofanía. Porque si hubiera estado en teofanía, hermano, no puede comer. Acuérdense que la teofanía no puede comer. Ese gran Jehová parado ahí en esa teofanía, comiendo carne, bebiendo leche, comiendo pan de maíz y mantequilla. Y luego él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Observen a ese mismo. Y vuelve, hermano, está haciendo énfasis a esto. ¿Me entiende? Por esa razón es que la gente no puede predicar, hermano, o sea, no puede dedicarse o quedarse aquí en esta escritura, porque ahí tiene que poner las 3 etapas. Voz de mando, arcángel y trompeta. Entonces en eso hay un detalle que nosotros tenemos que informarlo. Aquí el profeta está haciendo énfasis en el Señor mismo. Está haciendo énfasis en Primera de Tesalónica. Eso es lo que está diciendo él. Él está hablando de Génesis, pero está haciendo énfasis en esa escritura. Espero que me entienda, hermano. ¿Me entiende? Porque nosotros a veces, pero realmente es eso lo que él está diciendo. La unción que él tiene está haciendo referencia, fíjese, de Génesis 18 está pasando miles y miles y miles de años hasta llegar a Primera de Tesalónica, capítulo 4. Está ahí, dice, está ahí en la tienda detrás de ti. Eso es alimento espiritual. Ahora dice, ese gran Jehová parado ahí en esa teofanía comiendo carne, y luego dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Observen a ese mismo diciendo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Vuelve otra vez. Quiere decir que antes que viniera el Señor mismo en Tesalonicenses, estuvo con Abraham y después estuvo con Pedro. ¿Se fija? Tú eres Simón, el hijo de Jonás, el mismo Señor, representando lo que Él es, el mismo Dios. Él estaba habitando en carne, nacido de una virgen en ese entonces. Ahora Él habita en carne, nacida de esta tierra, pero que ha sido santificada por medio de su sangre. Amén. Hermano, no es tan fácil que Dios venga a morar en una persona. Tiene que estar santificada. Dios sobre ustedes, Dios sobre nosotros en la columna de fuego, allá en el Antiguo Testamento. Dios con nosotros en su Hijo. Y ahora Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Seguro, los oficios de Dios, el mismo Dios todo el tiempo, con diferentes oficios, seguro, es Dios. Dios el Espíritu Santo, Él es Dios, Él está con nosotros esta noche. Bueno, voy a adelantarme, hermanos, y quería hablar un poquito sobre los extractos de la manifestación del Hijo del Hombre, pero no, voy a quedarme mejor aquí, en esta parte. De la aparición, voy a seguir con la aparición. Lee la escritura de esa, Génesis 18, y entonces él dice así. Ahora, cuando ese ángel del Señor vino a Abraham, allá en el tiempo antes de la destrucción, ese es otro detalle para las personas nuevas. Fíjese, ese es otro detalle, que la aparición, fíjese, en carne humana fue antes de la destrucción. Entonces dice él, allá en el tiempo antes de la destrucción. Ahora ese fue Dios apareciendo en carne humana. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot. Él se refirió a las morales de lo que ellos estaban haciendo en los días de Noé. No sé si entiende eso. Está refiriendo a la condición moral de la gente. Entonces tenía que venir un tiempo
de una inmoralidad en el mundo para que pudiera aparecer ese gran Jehová. Aparecer, hermano, en forma física para darnos a conocer estas cosas. Entonces dice él aquí, en los días de Lot, fíjense en ese mensajero enviado a Abraham, fíjense, permítame, sí. En los días de Lot, fíjense en ese mensajero enviado a Abraham. Fíjense en los mensajeros enviados a Lot. Quiere decir que Dios no se olvidó de la denominación. Dios no se olvidó de esa gente. ¿Por qué? Porque les mandó 2 mensajeros también. Así como allá se los mandó a Sodoma, aquí se los manda de nuevo a Sodoma. Fíjense. Dice, fíjense en los mensajeros enviados a Lot y a la iglesia nominal. Usted sabe, la iglesia nominal. Solo salgan. Eso era lo que tenían que decir los hombres, salgan. ¿Pero para qué van a salir de ahí? Para llegar al mensaje, hermano. Por eso era la comisión de ellos, salgan. Y Abraham rogando por ellos. Quiere decir que el pueblo de este mensaje estaba rogando, fíjese, porque esa gente saliera. Ojalá que Dios pudiera iluminar a ese católico, dice usted, que Dios pudiera iluminar a ese bautista, que salga de ahí de esa cosa para que venga a la presencia o a la paroxia del gran Dios. Fíjense, dice, el ángel Dios, aquí le está llamando al ángel, le está llamando Dios. Por esa razón yo estaba dando Apocalipsis 10.1. Usted lee Apocalipsis 10.1, es el mismo Dios. El ángel Dios, Elohim, apareciendo en la forma de carne humana, muestra que Elohim en los últimos días aparecerá. No la venida de Cristo. No está hablando de la venida de Cristo, sino la aparición de Cristo en carne humana en su iglesia. Ahí donde la gente se pierde, ahí donde el predicador se pierde. Porque dice, no, pues está apareciéndose en la iglesia. Entonces la iglesia es la que va a dar la voz de arcángel. La iglesia es la que va a dar la voz de mando. Sabemos que la iglesia da la voz de mando, pero es Jesucristo en la iglesia, en uno de la iglesia. No es en toda la iglesia. Fíjese. Entonces dice, sino la aparición de Cristo en carne humana en su iglesia, haciendo las mismas señales y cosas que Él hizo. Aquí yo me podría detener y decir, bueno, si las personas que dicen que es la iglesia la que tiene que dar la voz de arcángel, entonces que hagan las mismas señales que Él hizo. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Fíjese, apareciendo, dice, en carne humana en su iglesia, haciendo las mismas señales y cosas que Él hizo, y que no las había hecho en la iglesia por 2000 años. ¿Estará hablando de sanidad divina? Hermano, no está hablando de sanidad divina, porque sanidad, hermano, todos los mensajeros han tenido sanidad. ¿Usted cree que Martín Lutero no creía en sanidad divina? Hermano, Colombo, Martín, todos ellos hicieron esas señales, pero él no está hablando de esas señales. Él está hablando de la señal de la aparición. ¿Me entiende? La que revela el secreto del corazón. Oh Señor Dios, dice él, ¿qué le pasa a esta gente, a nosotros en esta tierra, hoy en día, que nos llamamos la simiente real de Abraham? Cuando él esperó 25 años, esperando y teniendo fe contra lo imposible, para ver un milagro acontecer. Esperando 25 años. Y nosotros no podemos esperar, pero ni una semana. ¿Verdad que sí? Estamos desesperadísimos. Y dice él, ¿cuánto más nosotros podemos tomar tu palabra cuando tú eres el mismo Dios visible que se le apareció a Abraham? Que está apareciéndose a nosotros aquí en carne humana, de la misma manera que tú hiciste con Abraham. Hermano, yo no sé por qué razón, bueno, nosotros ya sabemos, nosotros somos creyentes y ya creemos esto, pero imagínense, la denominación no pudo creerlo y no lo cree. ¿Me entiende? ¿Por qué será?
porque ya dijimos, hay una escritura que los está poniendo en su lugar. Sigue diciendo sobre la aparición. La presencia de Jesucristo que debería iluminar a la iglesia al saber que en estos últimos días, cuando credos y denominaciones e ismos y todo han sofocado la palabra. ¿Por qué cree usted que será que la gente no puede ver este mensaje? Porque la palabra está sofocada. La gente está bien difícil, hermano, poder captar, fíjese, la promesa del día. ¿Por qué razón, hermano? Porque se le ha metido tanto a la palabra de Dios que ya nadie dice, ¿y dónde? ¿Y cómo es que lo leíste? ¿Y cómo está? Ahí está escrito. Pero la gente le ha metido mucha interpretación. No, que eso no es para ahora, que eso es para allá. Hermano, yo sé que hay escrituras que son para otro día, pero quien tiene que decir eso es el mismo Dios. No puede venir a decir yo, miren, no, esta escritura. Yo a veces digo que esta escritura no es para ahora porque el profeta de Dios ha dicho que no es para ahora. Entonces dice, estoy aclarando eso, hermano, para mucha gente. Yo sé que ustedes entienden esto. ¿Entienden, hermano? Sigue diciendo aquí, sofocado la palabra. Y Jesús dice la palabra estando fuera de la iglesia. Jesús, la palabra estando fuera de la iglesia. ¿Sabemos esa escritura, hermano? Todos sabemos. ¿Me pueden decir cuál es la escritura donde la palabra está fuera de la iglesia? Hermano Brian. Apocalipsis 3:20. Dice, y verlo a él regresar, fíjese, Jesús la palabra estando fuera de la iglesia, y verlo a él regresar entre la gente e identificarse como él lo prometió. ¿Dónde lo prometió? Vamos a ver, ¿dónde es que lo prometió? ¿Dónde lo prometió, hermano Alejandro? Lo vuelvo a leer. Voy a ver si me están entendiendo, si me están oyendo, hermano. Dice, y Jesús la palabra estando fuera de la iglesia y verlo a él regresar entre la gente e identificarse como él lo prometió. ¿Dónde prometió él identificarse con nosotros? ¿En qué escritura? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué pasó? Se le pasó por alto. Hermano Wilber, ¿cuál escritura? Primera Tesalonicenses, hermanos. Las escrituras que estamos viendo. Lucas 17:30. ¿Qué pasó, hermano Elmer? Vuelvo a leerlo de nuevo. Para que nos despertemos un momentito, porque, hermano, a veces nos vamos. Todavía dice un predicador, todavía están aquí, va. Ahora fíjese, en los últimos días cuando el Hijo del Hombre, fíjese, despuéscito él lo dice, fíjese, y verlo a él regresar entre la gente e identificarse como él lo prometió. En los últimos días cuando el Hijo del Hombre se manifiesta. ¿Qué escritura es la que yo estaba esperando? Lucas 17:30. Él fue revelado en el bautismo. Él ha sido revelado en sanidad divina. Aquí está él en su último atributo. Recuerden, eso fue lo último que Abraham vio antes de que cayera el juego. Entonces, ¿cuál es el último atributo? Dios en nosotros. Dios en William Branham. Antes de la destrucción. Dice, eso fue lo último que Abraham vio antes de que cayera el juego y juzgara al mundo gentil. Y antes que el Hijo prometido viniera a la escena. Fíjese, dice, Dios me ha permitido encontrar gracia delante de ustedes. Créanme en el nombre del Señor. No hay nada más en la Biblia que falte cumplirse, sino tomar la marca de la bestia. Y ustedes tienen el sello de Dios. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Hoy es el tiempo de la marca. Hay gente que está siendo marcada y hay gente que está siendo marcada
por la bestia o por el poder, y otros están siendo marcados por Dios. Entonces tengo la escritura de 1 Juan 2:28. Entonces, bueno, ya lo leímos. Entonces dice él, ¿sabían que la Biblia habla de la aparición del Señor y también de la venida del Señor? Y que son dos obras diferentes. Búsquelo y se darán cuenta si eso es correcto o no. La aparición y la venida son dos cosas diferentes. La aparición del Señor es hoy. La aparición del Señor es hoy. Él se está apareciendo entre su pueblo. Ahora yo podría decir, ¿de qué manera se está apareciendo entre nosotros? A través de la enseñanza. Lo vemos en sus mismas obras. La aparición, su Espíritu Santo, pero su venida será en un ser físico, será para arrebatar a la iglesia. Entonces, hermanos, la venida es cuando el Señor Jesucristo viene en su cuerpo físico, pero Él no viene a la tierra, Él se queda en el aire. Así que el Señor se está apareciendo hoy entre su pueblo. Grandes señales y maravillas, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos y haciendo las mismísimas cosas que Él hizo que no han sido hechas por 2000 años. ¿Ven? La iglesia es afilada por medio de eso, traída hasta el tiempo que la piedra de corona llega a la iglesia y entonces todo se unirá y será raptada. Los que durmieron en la primera vigilia, los que durmieron en la segunda vigilia, la tercera vigilia, hasta la séptima vigilia. La aparición del Señor, dice él, esto es el término de la espera de la simiente real. Él está aquí, la aparición de Cristo. Yo digo, el gran Jehová. ¿Por qué Jehová? ¿Cuál fue la gran revelación que tuvo el hermano Branham cuando se le apareció el arco iris y creó las ardillas? Fíjese, la gran revelación es Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Entonces, ¿alguna vez ha tratado, dice, de separar la aparición de Cristo? ¿Alguna vez ha tratado de separar? Dice, hay un lugar en la Biblia, usted sabe, no tengo tiempo de ir a buscarlo, que habla de la aparición de Cristo y de la venida de Cristo. Esas son dos cosas diferentes. La aparición, la venida. Él está en su aparición hoy, trabajando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, perfeccionando a la iglesia. Dice, tiene que ser. Bueno, voy a leer otros dos extractos, hermano, y lo voy a dejar ahí. Si gusta, se ponen de pie. Ahora dice él aquí, fíjese, es lo mismo hoy cuando uno ve sus obras. Ahora, ya hemos visto aún, dice, ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Fíjese lo que estaba diciendo él en medio de esa gente. Recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas. Aparecer y luego llegar. Entonces él aparece y luego viene. Fíjese. Entonces, aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la aparición. Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en estos últimos años. Y esa es una señal de su venida. O sea que la aparición es la máxima señal, podría decirlo yo de esa manera, de que Él realmente va a venir. Hermano, ¿cómo podría Él venir a los aires si Él no ha venido a prepararnos? Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es el mismo. Vuelve otra vez a la Escritura. Por cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales ustedes están viendo al Espíritu Santo hacer. Entonces, esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue hablado en ambos lugares de aparecer y venir. Así que oremos, hermano. Amado Jesús, te damos las gracias en esta noche por concedernos, Señor, esta hora o estos minutos, Señor, para poder ver lo que el mensajero nos está enseñando, Señor. La diferencia de aparecer y venir.
qué maravilloso, Señor, es para nosotros el poder contemplarte, Señor, en tu belleza de tu palabra y poder saber, Señor, que somos el pueblo que tú has elegido, Señor, para poder creer estas cosas, Señor, y para ponerlas en práctica también, Señor. Señor, porque el que no las pone en práctica, Señor, entonces hay un poco de duda. Tenemos duda de que sea el pueblo elegido, Señor. Padre amado, permítenos ponerlo en práctica, trabajar por esto, vivir por esto, y de esa manera estamos mostrándole al mundo que realmente lo creemos, Señor. Padre amado, gracias por los oyentes, gracias por todos aquellos que estuvieron al alcance de mi voz. Te ruego una especial bendición, Señor, por ellos y que sigamos adelante hasta la perfección, Señor. Por el nombre del Señor Jesucristo te lo pido y te lo pedimos. Amén y amén.